seguimos con esta parte del estudio del fundamento histórico y bíblico del plan de Dios para el mundo. Habíamos terminado de mirar a la parte que llamamos la obligación de Israel de ser una nación sacerdotal a las otras naciones, la oportunidad que Dios le dio por ponerles en Canaán, aun trayendo a las naciones a ellos para hacerlo más sencillo, pero su obstinación de no obedecer a Dios y rehusó de cumplir con el plan de Dios. Y ni hasta el Nuevo Testamento hubo un resultado en ninguna manera para llevar el Evangelio que Dios comenzó a plantar con el pacto de Abraham en Génesis capítulo 12. Quiero mirar un poco a las consecuencias de no obedecer a Dios. La consecuencia, porque Dios tiene mucha tolerancia para su pueblo, pero también hay un límite a su paciencia. Y mientras seguimos caminando en desobediencia, va a llegar un momento cuando tiene que haber una consecuencia, porque Dios es justo. Él no puede ignorar nuestra desobediencia para siempre y no pudo seguir ignorando la desobediencia de Israel. Y estas dos líneas de la tolerancia de Dios bajando y la responsabilidad de Israel subiendo por no obedecer, iban a cruzar en algún lado algún día. Y la única consecuencia lógica sería que Dios tendría que destruir a Israel. Sin embargo, Dios no quería destruir a su pueblo, les amaba igual. Entonces, en su misericordia, cegó a Israel a sus propósitos que tenía para ellos. Entonces les dejó en una ignorancia a sus propósitos para no tener que destruirles. Pero también no pudo seguir Israel como Dios quería, siendo un instrumento de redención para el mundo, por lo menos hasta ahora. Y es una cosa para reflexionar para nosotros, de paso, al ver qué grandes son las consecuencias por desobedecer al Señor. Porque esto podría suceder con nosotros también. Y espero que no suceda con ninguno de nosotros, sino que siempre vamos a estar listos para obedecer al Señor. Pero esa referencia de eso en el Nuevo Testamento que vimos que Jesús habló a los judíos, a los líderes, los fariseos en la manera que hizo. Por eso dijo que eran ciegos de los ciegos, líderes de los ciegos. Y era por causa de su desobediencia. Y la única salida de, digamos, recobrar la vista es comenzar a obedecer a Dios otra vez y arrepentirnos. Ahora, Dios va a cumplir sus propósitos de una manera u otra. Él no va a estar limitado por nuestra desobediencia. Ahora, Él tiene sus preferencias en cómo quiere que cooperemos con Él, pero hay como 4 opciones. Y el mejor es que quiere que creyentes vayan voluntariamente a donde Él quiere que vayamos para llevar el Evangelio. Las personas más obvias
para hacer esto son lo que solemos llamar misioneros. Al sentir este llamado de Dios, que vamos a ir y obedecerle sencillamente y no complicar el deseo de Dios y obedecerle. Otras maneras que Dios usa para creyentes que van voluntariamente hoy día son comerciantes. Hay algunos países donde uno no puede entrar como misionero bajo ese nombre, pero puede entrar como comerciante o como científico. Y esto vale de igual manera que entran como comerciantes, pero con el propósito de llevar el Evangelio. Otra manera para entrar en países de esta manera es como estudiantes. Aún he conocido algunos jóvenes que entraron en países musulmanes donde no fue permitido entrar como misionero ni casi en cualquier otra manera para compartir el Evangelio, pero estos jóvenes entraron en una universidad para estudiar árabe, el idioma. Bueno, ya estando allá, si otro alumno de estos países le hacía preguntas, entonces podía contestarles. Sus motivos principales ni eran tanto para entrar como estudiantes, sino era otra manera de entrar como misioneros disimuladamente. Otra manera es de entrar como turista. A veces uno puede conseguir una visa de turista para entrar y muchas veces los que salen en viajes misioneros de corto plazo entran en esta manera. Pero también a veces Dios tiene que mandar a creyentes de llevar el Evangelio a otro lugar involuntariamente. Hay una historia muy interesante hace unas décadas atrás, cuando la Unión Soviética estaba metido en una guerra con Afganistán. Sin embargo, había soldados rusos que eran creyentes. Y como su castigo por no denunciar su fe en Cristo Jesús, les dijeron que iban a mandar a primera línea en la guerra con Afganistán. Y así hicieron. Esto también nos muestra algo de la tremenda soberanía y sabiduría de Dios. Estos soldados rusos creyentes que entraron en Afganistán, como resultado de esto, hay iglesias plantadas en este país musulmán donde jamás podría entrar un misionero. Dios usó un país ateo, comunista, para, digamos, dar las ofrendas para mandar misioneros rusos a un país musulmán para evangelizar y plantar iglesias. Eso es un buen ejemplo de cómo Dios va a cumplir sus propósitos sí o sí. En la historia antigua, cuando los vikingos de Suecia hicieron muchas invasiones en Europa Central e Inglaterra, entre la multitud de gente que no mataron directamente, tenían un costumbre de llevar a nenas de vuelta a Suecia para trabajar con sus esposas y ayudarles en las casas. Muchas de estas nenas eran creyentes y así llegó el Evangelio a Suecia por medio de creyentes, nenas involuntariamente, pero Dios arregló que ellas llevaron el Evangelio a estos países.
y así llegó el Evangelio. Otra manera sería inconversos que vienen voluntariamente. Puede ser que vienen haciendo invasiones, como las tribus de Europa Central, que hicieron sus invasiones al Imperio Romano hacia la ciudad de Roma. Pero a esta altura el Evangelio había llenado el Imperio Romano. Había creyentes por todos lados, cubriendo el norte de África y todos los países al sur de Europa. Pero uno de los problemas es que siempre nos sigue la bendición de Abraham. Es decir, que la vida se mejora. Es algo que siempre sucede. Cuando el Evangelio entra en una familia, con el tiempo, la forma de vida, la economía, se va a mejorar. Es todavía la bendición de Abraham. Y la vida en el Imperio Romano llegó a estar muy cómodo. Y alguien ha dicho que si hay una cosa peligrosa para Dios, es bendecirnos. Porque cuando nos ponemos cómodos, no queremos salir y seguir cumpliendo con el mandato que Dios nos ha dado para llevar el Evangelio. Entonces, muchos de estos creyentes del mundo romano que estaban bien cómodos no querían salir. Entonces, Dios tuvo que mandar a estas tribus para hacer invasiones a Roma, para venir en contacto con el mensaje del Evangelio. Y así fue. Muchos hicieron contacto con creyentes antes de llegar a la ciudad de Roma y se convirtieron. Y como resultado no maltrataron tanto a sus cautivos como solían hacer en otros lugares. Y eran ellos, miembros de estas tribus, los bárbaros, la gente celta, que volvieron a Europa Central llevando el Evangelio de vuelta ellos, porque los creyentes del mundo romano no lo habían llevado. Durante esta misma época, muchos piensan que San Patricio era irlandés, pero no era irlandés, era de Gales, otro país británico, pero fue llevado como esclavo por los irlandeses a Irlanda y Dios le usó para llevar el Evangelio porque él había ido al continente de Europa, se convirtió y cuando vino de vuelta fue cautivado y llevado a Irlanda y así el Evangelio llegó a Irlanda. Escuché una historia mientras estaba en Paraguay en cuanto a una guerra que se llamaba la Guerra del Chaco, hace muchos años atrás, entre Paraguay y Bolivia. Y oí el testimonio de un hombre muy viejo que era un veterano de esa guerra, un hombre paraguayo. Y él fue cautivado y llevado preso por los bolivianos. Pero el soldado boliviano que estaba de guardia de los presos paraguayos, ese soldado era creyente y él predicaba el Evangelio a sus presos paraguayos. Y este hombre, ahora de mucha edad, dijo, yo quiero dar gracias a Dios que fui llevado preso por los bolivianos, porque así llegué a conocer al Señor y convertirme. Entonces, hay gente que vienen como vinieron de Europa Central al mundo romano. Hay también comerciantes que vienen voluntariamente, que vienen en contacto con
creyentes en nuestros países, estudiantes que vienen acá. Por eso años atrás en Elim comenzamos un ministerio a extranjeros adentro de los Estados Unidos. En la ciudad de Rochester, Nueva York, en cualquier momento hay más que 800 alumnos de otros países entre las varias universidades y la mayoría de la China. Y estos misioneros se dedicaban totalmente a llevar el Evangelio a estos alumnos extranjeros y había bastante éxito, porque estos alumnos al volver a sus países van a ser personas importantes o en el gobierno o comerciantes, pero gente de influencia. Así que son gente estratégica para evangelizar. Y tenemos que reconocer que Dios está mandando a estas personas, a nosotros, para facilitar nuestra habilidad para evangelizarles. Hablamos también en nuestra lista de la letra M. Una de estas era el mensaje, y era el mensaje del reino. Bueno, en la introducción dijimos que la forma más sencilla para explicar eso sería Juan 3:16, pero también involucra más que simplemente eso. Tiene muchos otros detalles y significados de qué es el mensaje. Como vemos, cuando Pablo predicó 3 veces en el libro de Hechos, cada mensaje que predicó en Hechos, aunque los mensajes eran un poco distintos el uno del otro, pero tenían las mismas 3 énfasis en cada mensaje. Y son fáciles para recordar, porque cada una comienza con la victoria, porque nuestro mensaje es un mensaje de victoria. Y la primera es la victoria sobre la muerte. Y la segunda, la victoria sobre Satanás. Y la tercera, la victoria sobre el pecado. Me pregunto si en nuestros mensajes de evangelismo hoy día no tendríamos más éxito si podríamos probar de seguir este tipo de énfasis. Pero también otra M era el misterio del reino. Y ya dijimos que esto es un poco complicado para explicar y entender. Sin embargo, es una realidad de la vida cristiana donde vivimos ahora. Y es esto que, en un sentido, tenemos victoria sobre estas 3 dimensiones ahora. Victoria sobre la muerte, sobre Satanás y sobre el pecado. Y quiero leer 3 versículos que hacen referencia a esto. La victoria sobre la muerte podemos mirar en 2 Timoteo 1:10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Y en cuanto a la victoria sobre Satanás, podemos mirar a Hebreos 2:14, que dice así: Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Y la victoria sobre el pecado, Romanos 6:6, que ya conocemos bien, sabiendo esto,
que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces es muy claro que el Señor ha provisto victoria en estas tres dimensiones. Sin embargo, estamos conscientes que todavía morimos físicamente y todavía nos molesta Satanás y todavía de vez en cuando luchamos con el pecado. Entonces es obvio que estamos en algún tipo de tiempo entre medio de una victoria actual y una victoria futura, cuando será completa y no seremos molestados más por el enemigo Satanás, no va a haber más muerte, no va a haber más enfermedad y no va a haber más pecado. Y 1 Corintios 15, 24 a 26 hace referencia a esto. Luego, el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies, y el postrer enemigo que sea destruido es la muerte. Entonces hay una manifestación más completa que esperamos. Al final de esta parte, quiero hablar de las llaves que Jesús dio a Pedro en Mateo 16, 19. Una historia que recordamos. Pero yo no creo que era una cosa solamente poética que el Señor estaba diciendo a Pedro, pero tenía cumplimientos muy prácticos. Porque vemos que en Hechos capítulo 2, ¿quién fue que predicó a los judíos? Era Pedro. Y una multitud fue convertido. Ahora, llegamos a Hechos capítulo 8, y ¿quién es que Dios manda a los samaritanos por la primera vez con el Evangelio? Pedro. Y ya hemos pensado sobre la historia de Pedro llevando el Evangelio a los gentiles cuando fue al centurión romano, y fue la primera vez en la historia del mundo cuando el Evangelio llegó a los gentiles y de allí a Europa. Pero yo pensé que Pablo era el apóstol a los gentiles. Hay un tipo de barco que llamamos rompehielo, y es un barco que no necesariamente se usa para llevar carga ni pasajeros, principalmente. Es un barco que va delante de otros barcos en los lugares muy, muy fríos en el mundo para romper el hielo y abrir el camino para los otros barcos. Así fue el ministerio de Pedro. Y sabemos que él tenía esta personalidad, todo que vemos de él a través de la Biblia. Pero Dios necesitaba a alguien como Pedro, con esta personalidad de romper barreras, de entrar y abrir el camino para otros. Y esto nos lleva a una hermosa revelación de cómo, por medio de eso y las otras maneras que hemos mirado, cómo Dios asegura
que este mensaje va a llegar a cada nación, a cada cultura, sí o sí, y podemos seguir con plena confianza que estamos participando con Él como colaboradores, con metas en la cual Dios nos va a dar éxito de cumplir sus propósitos. Y es nuestro privilegio hoy día de participar y obedecerle completamente.